Dios te bendiga. Te habla tu pastor y amigo, el pastor Antonio Rivera, y estás en sintonía con una nueva edición de tu programa, Desde las Azoteas. Desde las Azoteas es un programa auspiciado por la Iglesia Bíblica El Renuevo. Así que no te muevas de tu lugar, que sabemos que Dios no va a fallar en bendecir tu vida. Bendita sea la gloria del Señor. Gracias una vez más por estar con nosotros. Que Dios bendiga rica y abundantemente tu alma. Amén. Dios te bendiga, amigo y hermano, que estás en sintonía con nosotros en este nuevo programa de Desde las Azoteas. Yo soy tu pastor y amigo que te habla, el pastor Antonio Rivera, y estoy aquí sentado en la mesa de casa, en la mesa del comedor, tomándome un poquito de agua de coco. Maravillosa la agua de coco. Y en esta ocasión me gustaría compartir, por supuesto, una lectura y una corta reflexión de la palabra del Señor. Y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque nos ha dejado su santa y bendita palabra para que nosotros no nos apartemos de ella nunca, ni de día ni de noche, sino que meditemos en ella todo el tiempo. La palabra de Dios es excelente, es maravillosa. A mí me fascina y por eso es que me gusta compartirlas con las personas que se conectan con nosotros en este programa de Desde las Azoteas. El Señor dijo: lo que te digo al oído, proclamarlo desde las azoteas, y nuestra intención en realidad simplemente compartir con usted, mi querido amigo y hermano, que me escucha, la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Y en esta ocasión, pues me gustaría compartir con usted algo que tengo por aquí en el Evangelio de Mateo. Gloria a Dios, en el Evangelio de Mateo, que se encuentra en el capítulo 1, del versículo 18 al 24, que me gustaría que si usted pues tiene la oportunidad de leer conmigo, pueda también leer conmigo, gloria a Dios, la palabra del Señor. Déjame ver si puedo poner, yo creo que es por aquí. Ahí está, ahí puedo compartir en la pantalla donde está mi Biblia aquí en la computadora, y puedo entonces compartir con usted la lectura. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gloria a Dios. Qué palabra más maravillosa, ¿verdad? Porque en realidad pues nos da una narración de cuando María, la madre de Jesús, ¿verdad?, es sobrecogida por el Espíritu Santo y se encuentra que había concebido del Espíritu Santo. Y esto pues Mateo tiene la intención en realidad de mostrar
que el Señor Jesús es el cumplimiento de esa profecía que él menciona aquí, como dijo el profeta Isaías: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Qué cosa tan maravillosa la revelación de la naturaleza y de la persona de Jesucristo, que ese niño que nace de María, su madre, en realidad tendría una doble naturaleza, donde no solamente sería un verdadero hombre, sino que también sería el cumplimiento de la profecía que nos decía que Dios estaría con nosotros. Es algo fascinante pensar que el Dios que nos creó también tomó el cuerpo de un humano en la persona de Jesucristo, y como dice el relato también de Juan en su evangelio, ese verbo, el verbo eterno, el verbo de vida, vino y se engendró y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y aquí pues hay unos detalles bien interesantes, ¿verdad?, que yo creo que son importantes notar. Número uno, pues tenemos que considerar, ¿verdad?, en María. María, esta joven mujer que fue vista por Dios, seleccionada por Dios, apartada por Dios para ser el instrumento que ella usaría para introducir a su hijo al mundo y cumplir así una promesa que él había hecho de redimir a la raza humana desde la caída, desde el huerto, cuando Adán y Eva en el huerto desobedecieron el mandato de Dios, y Dios tuvo que decretar juicio sobre ellos. Hizo una promesa en Génesis 3:15 y dijo que de la simiente de la mujer vendría uno que iba en realidad a vencer la simiente de la serpiente. Y ese es el cumplimiento de esa promesa. ¿Sabe que ese versículo de Génesis 3:15, donde se habla la primera promesa de redención, donde el Señor dice claramente en su palabra que Él iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el cañal, haciendo dando un pronóstico de antemano de la pasión y muerte de Jesús, pero que la simiente de la mujer, Jesucristo, iba entonces a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza, quitándole así toda autoridad y todo dominio y toda jurisdicción sobre hombres pecadores, ofreciéndole a los hombres ahora redención y vida eterna por la fe en la persona de Jesucristo. Y es maravilloso, ¿verdad?, que María, esta joven, una joven que amaba a Dios, que era consagrada a Dios, que estaba dedicada a Dios. Definitivamente era una joven judía que era muy fiel a su religión, muy fiel al Dios de Israel, muy fiel, ¿verdad?, a los mandamientos del Señor, y vivía una vida agradable a Dios, una vida piadosa. Y resulta que, como es pues costumbre de las mujeres jóvenes, se había comprometido para casarse formalmente con José. Y en la cultura, ¿verdad?, del Medio Oriente, particularmente en la cultura de Israel, cuando una joven se comprometía antes de que se formalizara el matrimonio, era considerada ya casada con él, aunque no estaban, ¿verdad?, conviviendo ni conociéndose de una manera íntima. Y es en ese intervalo, desde el momento de su compromiso a cuando ellos, ¿verdad?, ejecutan sus nupcias matrimoniales, que viene el Señor y se le aparece a María y le informa que ella había sido seleccionada por Dios para que el Espíritu Santo viniera sobre ella y ella pudiera concebir en su vientre al Salvador del mundo, a Jesús. Y es algo, ¿verdad?, maravilloso. Nosotros los cristianos, los que creemos
en la sola escritura, que creemos que la única autoridad para la fe y la práctica pues es la palabra del Señor, entendemos que María fue una mujer excelente, la cual admiramos, respetamos. Bendita sea la gloria del Señor, pero sabemos, ¿verdad?, que la historia esta que nosotros tenemos aquí apunta primordialmente al personaje más importante de la historia, que es Jesús. Y esto relata el nacimiento de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Mateo tiene la intención, por eso dice el nacimiento de Jesucristo fue así. La intención de esta narración es precisamente decirnos cómo el Salvador del mundo fue introducido al mundo a través de Dios haber sobrecogido con su Espíritu Santo a esta joven mujer María, y dentro de su historia, ¿verdad? En su historia, pues, da a luz y trae al Salvador de la humanidad a este mundo. Gloria a Dios, qué maravilloso. Y también, pues, nosotros pues descubrimos aquí en esta historia algo lindo acerca de José. La Biblia nos dice muchas cosas de José, y lo que la mayoría de las personas pues entienden, los eruditos y teólogos y demás, entienden es que José, ¿verdad?, pues en alguna manera, luego de haberse casado con María y haber convivido con ella, haber tenido hijos, en algún momento pues falleció para el tiempo en que Jesucristo es revelado al mundo como el Mesías, ya a la edad de 30 años. Por eso no, en los evangelios no se relata mucho acerca de José, pero podemos aprender muchísimo de este hombre, precisamente de cómo él trata con la situación que entonces se encuentra, porque dice aquí que José era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre que amaba al Señor, que estaba comprometido con cumplir los mandamientos de Dios y que vivía una vida piadosa. Y cuando la Biblia nos llama a nosotros aquí, nos dice a nosotros que José era un hombre justo, simplemente nos está diciendo que José era un hombre que cumplía en su totalidad los requisitos de la ley de Moisés, que era lo que gobernaba y regía la práctica religiosa de Israel, y era el medio a través del cual ellos se relacionaban con el Dios de Israel, con todos los mandamientos y todas, ¿verdad?, las liturgias y ritos y demandas de la ley. José era un hombre que estaba bien adherido y amaba al Señor, y cuando tenía alguna situación que fallaba delante del Señor, pues entonces iba y presentaba sus ofrendas y recibía el perdón conforme a la ley. Y Dios lo declara y lo presenta aquí el Señor, el Espíritu Santo, que inspira a Mateo a escribir esto, como que era un hombre piadoso, un hombre justo. Y cuando se entera de que María había concebido, imagínense el impacto que tiene. María era una mujer muy piadosa, obviamente. José era un hombre muy piadoso, obviamente, nos lo dice el texto aquí. Y podemos ver que una de las cosas que atraía a José a María era precisamente su piedad y su devoción, ¿verdad? Y su amor por el Dios de Israel, porque ese era el sentimiento de José. Y habían entonces comprometido sus vidas para vivirlas hasta que la muerte los separara, agradando al Dios de Israel. Bueno, resulta que en ese intervalo, desde el compromiso hasta la boda, María se encuentra que está encinta. Y cuando esta noticia le llega a José, no deja de impactarle. Pero nosotros vemos su calidad de hombre de Dios, vemos su calidad de humano y vemos el amor puro y sincero que tenía por María. Imagínese esta escena: usted está comprometido con su prometida, con su novia, está esperando el momento de la boda para consumar ese amor que ustedes se sienten mutuamente, y en ese intervalo desde el compromiso a la boda resulta que la novia entonces ahora está embarazada. ¿Qué pensamientos pudieron haber pasado por la mente de José? Bueno, yo creo que es razonable pensar que se sintió desilusionado, traicionado, herido, confundido, porque tal vez los eventos, lo que él tenía, que la realidad que tenía de frente no cuadraba completamente con la mujer que él amaba.
Y precisamente él la amaba y estoy seguro que María le contó la historia. El Señor me dijo que el Espíritu Santo me iba a concebir. Pero esto nunca se había dado en la historia de ninguna mujer de la raza humana. En realidad era un relato bien difícil de recibir si nos ponemos nosotros, ¿verdad? En el lugar de José. Pero vemos como a pesar de que este hombre, ¿verdad? Pues tuvo dificultad, porque lo dice aquí, tuvo dificultad para creer ese relato inicialmente y siente entonces en su corazón el deseo de romper ese compromiso. Dice aquí que él era un hombre justo y no quería infamarla, no quería en realidad traer, como ya él pensaba, un reproche más sobre la vida de María. Eso muestra, ¿verdad?, el amor intenso, el amor sincero y genuino que José tenía por María. Y entonces estaba pensando en su corazón, estaba tratando cómo dejarla secretamente. Comenzó tal vez a pensar posibilidades, estrategias, movimientos, pasos que él podía tomar para que ese compromiso se disolviera y María no quedara, ¿verdad? De una manera, no fuera como una mujer infame delante de la sociedad en la cual vivía. Pero qué lindo, ¿verdad? Que cuando Dios hace las cosas, las hace perfectamente. Y mientras José está pensando en esto, entonces hay una intervención sobrenatural. Porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Oh, gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Y un ángel del Señor se le aparece en sueños, se acuesta a dormir y comienza a tener un sueño. Y en ese sueño, un ángel del Señor entra en su sueño. Esto es algo que solamente Dios lo puede hacer, que puede escoger, porque Dios es soberano y Él tiene control de nosotros hasta en nuestros sueños, hasta en nuestra conciencia. El salmista David en una ocasión dijo, aún en las noches me enseña la conciencia, ¿verdad? Aún en las noches Dios nos dirige. Cuando un hombre tiene un corazón para Dios, se acuesta pensando en Dios, se levanta pensando en Dios. Y yo me imagino que José se acostó extenuado, cansado, preocupado, tal vez con unas tensiones y unos estreses, ¿verdad? Sin iguales en su vida. Y buscando un poco de alivio y descanso, se acuesta a dormir. Y allí el Señor envía un ángel que entra a su sueño y el Señor le comunica a José y le dice, José, hijo de David. También esto revela tan maravillosamente que este niño que va a nacer en realidad es el cumplimiento de muchas profecías, es el Verbo encarnado, es Dios con nosotros, es el Salvador de la humanidad, es el milagro más grande que Dios hace a favor de la raza humana cuando Él, en la persona de su Hijo, cuando Dios, la segunda persona de la Trinidad, viene y toma el cuerpo de un hombre, se encarna para estar entre nosotros y redimirnos de todos nuestros pecados. Bueno, Él dice hijo de David, porque al rey David se le había prometido que era de su linaje, que iba a venir entonces el Mesías, que se iba a sentar sobre su trono, que iba a gobernar Israel para siempre. Y ese era Jesús. Y José viene del linaje de David, al igual que María, ambos. Y dice aquí, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. O sea, esto nos revela a nosotros que, mire, la verdad que José estaba pasando por una situación bien difícil, un conflicto interno. La amaba, estaba lidiando con lo que tenía, esa realidad que ella estaba encinta, estaba buscando maneras de dejarla secretamente. Y tal vez esto me revela a mí que tal vez a pesar de todas esas cosas, él estaba como negociando dentro de él, ¿cómo yo puedo recibirla? ¿Cómo yo puedo consumar este amor con ella? ¿Cómo yo puedo continuar
con todos los sueños que nosotros teníamos y de los cuales hablamos y planificamos por tanto tiempo, que ahora se ven destruidos por este evento donde ella se encuentra que ha concebido un niño, se encuentra entonces ahora embarazada, perdón, y el ángel le dice, ¿verdad? José, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. O sea, esto es una obra milagrosa que el Señor toma el vientre de María y pone esta simiente, esta semilla, aleluya, este embrión. Gloria a Dios, está este segundo Adán, este hombre nuevo, el Dios hombre que va a entrar a la humanidad a través de este milagro maravilloso. Y él le informa que ella va a dar a luz un hijo, o sea, le da también, no va a ser niña, no va a ser hija, va a ser un hijo. Es el eterno Hijo de Dios, ahora se encarna y va a habitar entre los humanos. Y va a redimir al pueblo de Israel y a toda la humanidad de sus pecados, porque son muchos, plural. Y ahí pues entonces yo puedo pensar, ¿verdad? En esta obra sobrenatural, esta intervención sobrenatural, cuando Dios se revela a la vida de José por medio de este ángel, le notifica que todo lo que está sucediendo en su vida en realidad viene de la mano del Dios soberano, que tiene un plan que ha trazado desde el principio, que lo había comenzado a revelar desde el mismo momento cuando el hombre le desobedece, y que lo fue anunciando a través de los profetas del Antiguo Testamento, particularmente con el rey David, cuando le promete que de su descendencia iba a venir el Mesías, que iba a gobernar al pueblo de Israel para siempre. Y entonces, pienso yo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué alivio, qué gozo, qué honor, qué bendición! ¡Qué alegría! Me imagino yo en ese momento cuando José se levanta de ese sueño, ¿verdad? Y va donde María, se disculpa con ella, lloran juntos, se maravillan juntos de lo que Dios los ha escogido a ellos para hacer a través de ellos a favor del pueblo de Israel y de la humanidad. Es algo poderosísimo, ¿verdad? Eso no nos lo dice la Escritura, pero tenemos que usar nuestra imaginación. Dios nos dio a nosotros la imaginación, porque yo creo que sería completamente natural que luego de que él está tratando de dejarla secretamente, viene esta intervención divina de Dios y este ángel le revela los planes de Dios y lo significativo de todo esto que está sucediendo en sus vidas. Y que trasciende su unión y su matrimonio, sino que el ser que van a nacer es el ser prometido desde el huerto, desde el principio, la simiente de la mujer que iba a derrotar los poderes del pecado y del diablo sobre la raza humana en su cuerpo, en la cruz del Calvario, y que iba a ser el Mesías, el que iba a salvar al pueblo. Bueno, esto es una cosa espectacular y maravillosa. Y aquí José entonces comienza entonces ¿verdad? A comprender este plan. Y aquí es que Mateo nos dice a nosotros, esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. El profeta Isaías, que lo había dicho, ¿verdad? Unos 7 siglos antes, Isaías 7:14 nos da esta profecía. Unos 7 siglos antes, a través del profeta Isaías, el Señor había prometido que una virgen, mire, una virgen iba a concebir y a dar a luz un hijo. Bendita sea la gloria del Señor. Para que una virgen conciba y dé a luz un hijo, definitivamente tiene que haber una intervención divina, sobrenatural. Y entonces
¿verdad? La profecía decía, llamará su nombre Emanuel, que esto es una de las cosas que, Dios mío, es fascinante. Porque Emanuel quiere decir traducido Dios con nosotros. Mateo nos lo dice aquí. Y la Biblia nos dice claramente que Jesucristo era Dios encarnado, que era el verbo que estaba con Dios, el verbo que era Dios. Había sido encarnado y había tomado el cuerpo de un humano. La Biblia dice esto en muchos lugares. Bendita sea la gloria del Señor. Es fascinante el hecho de que Dios mismo vino a redimir al hombre. Que Dios mismo vino a tener una completa identificación con el hombre. La Biblia dice que Él era semejante a nosotros en todo. Él era un hombre completo, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Pero, al igual como nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso la Biblia lo presenta a Él como el segundo Adán. El primer Adán desobedeció a Dios y pecó, y el segundo Adán fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y es por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario que nuestros pecados pueden ser perdonados. La Biblia, el mismo profeta Isaías, en otra profecía nos dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es una historia maravillosa, es una realidad maravillosa, es una gracia maravillosa que Dios nos concede a todo aquel que pone su fe en Cristo Jesús, que por medio de su pasión, de su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, el hombre pueda recibir perdón de pecados, pueda ser reconciliado con Dios y pueda recibir ahora la vida eterna. Es un mensaje maravilloso. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, amado. Si en este momento, cuando tú me escuchas, tú tienes algún tipo de duda en cuanto a cómo está tu relación con Dios, yo quiero que tú sepas, aleluya, que el Dios con nosotros, Emmanuel, Jesucristo, vino a este mundo para redimir nuestras vidas, derramando sangre en la cruz del Calvario, muriendo como nuestro sustituto. El Señor mismo Jesús dijo, yo no vine a perder las almas de los hombres, yo vine a salvarlas. El pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es la muerte y la condenación eterna. Pero el regalo de Dios a la humanidad es precisamente su Hijo, quien fue a la cruz y vicariamente sufrió la muerte por nosotros para que nosotros podamos ser justificados por la fe en Él. Así que este es el mensaje del Evangelio. Y en esta hora pues quisiera yo compartir estas palabras contigo, pero quiero terminar con esto en el texto que hemos leído. Dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María, su mujer. Qué lindo, ¿verdad? El ángel le dijo, no temas de recibirla. Yo me emociono pensando en esto. No temas de recibirla. Y este hombre creyó el mensaje de Dios y fue y hizo exactamente como Dios le había dicho. ¿Sabe lo que Dios nos dice a nosotros? El Señor nos dice que vengamos al Señor, que vengamos a Cristo. Jesucristo mismo dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Dios nos llama para que nosotros estemos en Cristo y por medio de su vida y por medio de su obra podamos nosotros ser reconciliados con Él. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
José hizo como el ángel le había dicho. Harás tú como Dios quiere que tú hagas. ¿Quieres darle tu vida al Señor tú? ¿Quieres tú rendir tu corazón a Cristo? ¿Quieres lavar tus pecados en la sangre del Cordero? Recibir el perdón, la vida eterna y la reconciliación con Dios, la paz, el gozo que Él solo puede dar. Tienes que ser obediente como fue José y rendir tu vida. Y José vino y recibió a su mujer. Y luego en el versículo 25 dice, pero no la conoció. Este término, conocer, obviamente ellos se conocían, obviamente estaban comprometidos, obviamente habían sido, eran esposos. ¿Qué quiere decir esto? No la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bueno, que no tuvo intimidad con su esposa hasta que ella dio a luz al primer hijo de María. Jesús es el unigénito de Dios y el primogénito de María. María tuvo otros hijos, la Biblia nos lo dice claramente, de José, su esposo. Pero le pusieron por nombre Jesús, porque ese nombre se lo dio el ángel a María. Y le dije, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Jesús significa Dios salva, el Salvador de la humanidad. Así que, querido hermano y amigo, en este corto momento, esta corta reflexión, solamente quiero recordarte una vez más que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si al día de hoy tú no estás segura de tu salvación, de tu relación con Dios, la Biblia dice, he aquí el día aceptable, he aquí el día de salvación. Y nos hace otra advertencia. Si tú oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Así que en esta tarde, en este momento, te invito para que si nunca lo has hecho, le pidas al Señor que perdone tu pecado y que reciba tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Gracias por Jesús, por la vida que es en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mi querido hermano y amigo, será hasta la próxima. Dios me los bendiga. Aleluya. Gloria a Dios.